Él es colombiano, es coronel, más aún, es el presidente de ACORE, que es la Asociación de Colombianos de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro. Él es John Marulanda. Excelente escritor, por cierto. Es consultor internacional en seguridad y defensa. Su más reciente escrito o análisis es El fracaso en la victoria, es decir, en la frontera colombo-venezolana o buena parte de ella, o una parte de ella. Es John Marulanda. Bienvenido. Nos gustaría saber cómo ve un militar que no es un simple militar, sino que además es un consultor internacional en seguridad y defensa. ¿Cómo ve la situación colombo-venezolana? ¿Cómo se ve desde allá? ¿Y cómo se ve el éxito o fracaso, el desmembramiento o no de la narcotiranía venezolana? Bienvenido. Bueno, Napoleón, muchas gracias por la invitación. Un placer estar de nuevo con una persona tan veterana y reconocida en estas líneas periodísticas como usted. Muchas gracias por la presentación. Yo le quiero agregar lo siguiente. Yo fui oficial de caballería por 30 años en mi ejército. Y la caballería es el arma por excelencia de las fronteras, de acuerdo a la doctrina tradicional. Como tal, presté mis servicios de subteniente en La Guajira, frontera con Venezuela, de capitán en Arauquita, al frente de La Victoria, son periodos de un año, año y medio. Posteriormente en Arauca, al frente del Amparo, de teniente coronel, fui comandante del grupo Revis Pizarro en Saravena, Arauca, al frente de El Nula. Y como piloto de helicóptero que lo soy, sobrevolé gran parte del Catatumbo en apoyo a tropas de superficie. Entonces, esto para decirle que desde muy pequeño, como oficial del ejército colombiano, estuve metido en la frontera colombo-venezolana. Desde Majayura, el Cerro de la Teta, hasta arriba, en lo más alto de la frontera, en el desierto, hasta Puerto Ayacucho, en Amazonas. Tengo una percepción geográfica y humana de lo que sucede en esa frontera y de manera particular en Arauca, donde se está desarrollando ahora un teatro de guerra que a mi modo de ver es sumamente peligroso. Podría hablar horas y horas sobre esto, pero en aras de la brevedad para iniciar esta charla yo le diría que lo que está sucediendo en la frontera de estos dos países, de manera particular en La Victoria, los hechos luctuosos que están dándole tan duro a las fuerzas bolivarianas allá en el Ripial y demás, son una alerta temprana de lo que puede suceder más adelante si los jefes políticos, especialmente de Venezuela, y los jefes militares tienen la sensatez, la prudencia y el buen juicio de mantener eso dentro de los límites que les impone no solo su constitución, sino el buen criterio militar. Y lo digo porque todas las declaraciones y proclamas que he oído de los militares desde Miraflores y allá en el terreno, en La Victoria, en todos estos sitios, han sido unas proclamas inflamatorias, unas proclamas altamente emocionales, con verdades a medias y con grandes mentiras, como que Colombia está invadiendo el sacro suelo venezolano, como que lo que se ve desde Colombia es la intención de invadir a Venezuela, cosas que no tienen ningún sentido. Si bien es cierto que los narcoterroristas que están allá son de origen colombiano, las FARC y el ELN, no es menos cierto que el gobierno venezolano les ha dado cobijo, prohijo y apoyo. Y ahora están pagando las consecuencias porque todo eso está ligado al narcotráfico. Entonces, estas declaraciones, estas conminaciones tan, entre comillas, patrióticas, tan altamente emocionales, pueden en cualquier momento disparar un incidente que origine que esta situación se salga de las manos
y no sabemos dónde pueda terminar. De modo que ese es ¿En una un guerra entre análisis. Colombia y Venezuela? Yo no diría una guerra, pero yo temo que, porque es que hay otros elementos, Napoleón. Un elemento que a mí me preocupa mucho es el merodeo permanente de militares rusos, que evidentemente van a defender los intereses de Moscú. Y es que estamos en la frontera cercana a los Estados Unidos. Mire usted, Napoleón, por primera vez vimos en acción los aviones chinos Hundong K-8, por el Ripial. No sé si bombardearon o ametrallaron, pero son aviones militares de combate ligeros chinos, Caracol. Entonces uno empieza a ver de que en Venezuela no solo hay FARC y ELN que han sido prohijados, repito, por el propio gobierno venezolano, sino que ahora tenemos rusos militares merodeando por ahí con unidades militares venezolanas frente a la frontera con Brasil, allá moviendo drones por el Táchira y el Zulia, por ahí por Arauca. Y además de eso estamos viendo material chino de guerra siendo empleado ahí, para no hablar del material ruso. Ese es a la orden del día, es el común. Entonces uno dice, esto no está bien. Pero yo quiero que me aclare lo de alerta temprana. ¿A qué? A que los chinos, más que los rusos, porque los rusos están en una situación muy débil, creo yo, para eso, están quebrados en buena parte, pero sí le interesa la geopolítica más que a los chinos, que lo que le interesa aparentemente hasta ahora es el capital, el negocio. ¿Qué quiere decir con alerta temprana? ¿Que se apoderen los rusos del territorio venezolano? No, que puede haber un incidente en la frontera, un soldado, un suboficial, un oficial de baja graduación, subalterno, que se emocione con eso y decida defender el suelo patrio, su querida patria venezolana, y agreda un colombiano militar que ha desplazado también una cierta cantidad de tropas allá, y este responda y tenemos un incidente que puede escalar. Yo no creo a una guerra, pero sí a un incidente que se puede complicar, porque si usted bien lo dice, los rusos no tienen plata, pero los rusos estarían felices de armarle un zaperoco a los Estados Unidos aquí. Claro. Eso sí, no lo dude. Y con los tiestos que le vendieron a Venezuela, yo conozco, soy piloto de helicóptero ruso, estuve en Kazán, conozco el Kazán, conozco la tecnología rusa, los misiles que tienen Venezuela ya son desuetos. Eso no quiere decir que no puedan hacer daño, ¿no? En fin. Pero desde Estados Unidos llegó la información de que no existen los misiles, que los misiles todavía no hay en Venezuela. Sí hay misiles, los hemos visto en desfile, son misiles tierra-aire. Ahí hay que hacer una distinción, Napoleón. O sea, misiles que puedan poner en peligro la seguridad norteamericana, que puedan llegar hasta territorio norteamericano. Allá voy, allá voy. Esto tiene su génesis, ¿no? Desde el 2014 Chávez intentó comprarle misiles a Irán. Eso se denunció públicamente en un periódico alemán, Die Welt. Y esos misiles eran los misiles Saab-3, que tenían hasta 2.500, 3.000 kilómetros de alcance. Y de acuerdo a la información de ese periódico, la información era que se iban a instalar unas baterías en Paraguaná. Eso amenaza directamente el CONUS. ¿Qué pasó? En un momento de claridad mental, Chávez dijo, no, yo me meto aquí en problemas, y cambió y compró los misiles iraníes. Iba a comprar los misiles rusos, que son misiles tierra-tierra, y cambió y compró los misiles iraníes, que son tierra-aire, o sea, defensivos. Compró las 3 escalones que tienen, ¿no? Los Buk, después más 300 kilómetros, algo así, los Pechora, y más adelante están los S-300. Esos son misiles defensivos. Dentro de la hipótesis que se ha vendido de que Venezuela va a ser atacada por los Estados Unidos, va a ser invadida, pues bla, 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 bla. Entonces tenía todo el sentido que montaran una cadena de misiles antiaéreos defensivos.
Pero acuérdese usted que el año pasado el presidente Duque denunció públicamente el interés que decía él sabía de buena fuente de Venezuela de adquirir misiles tierra-tierra iraníes. Eso ya es otra cosa. Eso es pasar de una actitud defensiva legítima, dijéramos, a pasar a una actitud amenazante ofensiva, porque los misiles tierra-tierra no son para derribar aviones, son para atacar, para lanzar misiles a la tierra. Usted me puede decir, bueno, pero los misiles contra aviones también los... Sí, claro, también un misil contra aviones usted lo puede lanzar a un blanco de superficie. Claro, usted puede utilizar un martillo no solo para clavar y sacar clavos, usted puede utilizar un martillo también para romper madera, pues claro que sí, pero no en la naturaleza para lo que fue diseñado eso. Y cuando usted adquiere misiles tierra-tierra, usted está enviando un mensaje muy claro, usted está listo a atacar, tiene con qué atacar. Ya hasta el momento es, yo me estoy defendiendo. Esa es la diferencia en esto de los misiles. Ahora, hay serios problemas de tipo logístico con todo el armamento ruso que adquirió Venezuela. ¿Aló? Pero eso sería un discurso de cosas que cuando uno mira el problema de la frontera con Venezuela y ve que en el Ripial, como dice el general Padrino, le colocaron unas bombas que aquí en Colombia las conocemos mucho, mucho, en contra de un BMP ruso y que le mató a 2 sargentos que iban ahí, uno se pregunta, bueno, pero ¿en qué andan las Fuerzas Armadas Bolivarianas? Están tratando, como lo digo yo en ese artículo, de matar un mozo con un bate. Esa no es la manera inteligente de combatir, y se lo digo con experiencia, no lo digo porque lo haya leído. El grupo de caballería mecanizado número 18, aerotransportado de caballería ligera, Revés Pizarro, que tuve el honor de comandar allá en Saravena, un grupo mecanizado que tiene un escuadrón de tanques no, de vehículos blindados. Colombia no tiene tanques. Venezuela tiene cerca de 200 tanques. Colombia no tiene tanques. Tiene vehículos blindados brasileños, Urutú y Cascabel. Un escuadrón de reconocimiento. Los Cascabel son los de un cañón de 90, pero ¿qué pasó? ¿Qué nos enseñó la experiencia? Que era más funcional y práctico un escuadrón de motos. Y finalmente, que lo que más servía en esa región llanera era un escuadrón montado a caballo. Y así está. Entonces, no vemos cómo se va a combatir una célula narcoterrorista de las FARC, como hemos visto en los videos que me han mandado de allá, con aviones Hudon, con tanques, es decir, con un diseño táctico clásico de guerra convencional. Sé que mandaron fuerzas especiales, de hecho le mataron a un teniente, ahí también en el Ripial, un mayor que era de fuerzas especiales, que son las que operan con mayor precisión, con mayor letalidad para este tipo de organizaciones que están combatiendo. De modo que a esas especies de inconsistencia que la podríamos adjudicar a la inexperiencia o un otro factor desconocido, aunque imaginable, dice uno, a eso se agrega que hay un llamamiento permanente de los comandantes militares a acusar y a señalar a Colombia, generando antipatía, especialmente entre los soldados, la tropa, la suboficialidad, la oficialidad subalterna, que es la que está llevando el peso de la guerra, es la que está llevando, esa es la que recibe las balas, desde Miraflores tienen chisme, entonces eso podría desbordarse. Ok, eso es el lenguaje oficial. Lo que debe haber recibido también es la información de que no es en contra de todos los disidentes de ese llamado Tratado de Paz de la FARC con el gobierno colombiano, sino de un grupo diferente de narcotraficantes, terroristas narcotraficantes o la FARC narcotraficantes, de otro también narcotraficante. Y que el problema es que el grupo que están metiendo a la Fuerza Armada con el mal nombre de bolivariana en contra de ese grupo de la FARC son los que no están en el narcotráfico con el régimen venezolano.
sino y protegiendo a los que sí están en el negocio del narcotráfico. ¿Hasta qué punto es exagerado o hasta qué punto eso está comprobado desde, según la información que usted tiene? De acuerdo a la inteligencia que poseo, que inteligencia es información registrada, evaluada, procesada, analizada y todo lo demás, eso es cierto. Y hay un decurso histórico reciente que confirma esa, para algunos hipótesis, para otros como yo, analistas de eso, realidad. Usted sabe que Chávez acogió en su seno a las FARC y al ELN. Los consideró ejércitos legítimos y legales. Públicamente lo dijo. Públicamente, ahí están los testimonios. Y acuérdese usted de una foto que le dio la vuelta al mundo en donde está en Miraflores Chávez con la senadora Piedad Córdoba y con Iván Márquez. Muy bien. Cuando se abre el proceso de diálogo en La Habana, el mal llamado proceso de paz habanero, allá estuvo un señor que se llama alias Gentil Duarte, es un señor de apellido Botache, un señor comunista de vieja data, desde muy pequeño en las filas de las FARC, comunista soviético ortodoxo, hombre de confianza de Manuel Marulanda Vélez, que al poco tiempo de estar en La Habana dijo: esto no es conmigo, se vino de La Habana, se apartó de esos diálogos y empezó a recrear las FARC que él siempre tuvo cerca y con las cuales convivió. Empezó a crear, creó su himno, creó su escudo, empezó a recoger gente por los lados del Guaviare, frontera con Venezuela, aplicando las técnicas de aproximación social de las FARC que lo hicieron durante 60 años, conquistando los corazones de campesinos inocentes olvidados por el Estado, hay que decirlo, en condiciones muy precarias. Fue creando un frente poderoso, pasó la frontera y empezó a establecerse en la frontera, especialmente por los lados de San Fernando de Atabapo, del Apure, perdón, y por los lados de la Victoria. Déjeme decirle que cuando yo era comandante de Arauquita, capitán, el intercambio con los militares venezolanos era consuetudinario y continuo. En Colombia soportábamos los ataques del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN en Arauquita y del 10º Frente de las FARC. Pero sabíamos y le informábamos a nuestros colegas venezolanos que esos jefes que nos ponían bombas y nos atentaban contra nuestros soldados y todo lo demás, vivían en la Victoria tranquilamente, hacían negocio en la Victoria y desde allá dirigían. Pero ¿qué pasa? Las Fuerzas Armadas venezolanas en ese entonces, 85, 86, 87, no tenían ninguna acusación y no tenían cómo encarcelarlos como dicen en Venezuela, echarle los ganchos. En Colombia sí los estábamos siguiendo y teníamos buena relación entre los dos. Cada vez que nos tocaban a nosotros, había que inmediatamente informar a Venezuela para que estuvieran. Eso cambió totalmente con la actitud de Chávez. Sigamos con nuestro discurso. Este señor se retira y empieza a crea la primera disidencia de las FARC. Los diálogos siguen, se firma el acuerdo, se van al Senado todos estos bandidos. Y en un momento determinado, el señor Iván Márquez, que tenía su currículum en el Congreso, y el señor Santrich, que tenía su currículum, también se abren de ese proceso ya completo. Y se abren porque se los iban a extraditar por narcotraficantes, con pruebas, con pruebas. Sin embargo, en aras de la paz y la concordia nacional, magistrados y especialmente la JEP los protegieron hasta que era imposible y se abrieron. Y se fueron otra vez para el monte y crearon lo que se llama la nueva Marquetalia, que acertadamente se llama la nueva Narcotalia. Cuando llegan allá, Iván Márquez, que es un personaje de una gran vanidad, le dijo, mandó un mensaje a alias Botache: véngase para acá, vamos a... Y entonces se reunieron, pero en la reunión el señor Gentil Duarte le dijo: no, pero yo no me voy a subordinar a usted. Yo a usted no me le subordino. No, pero es que aquí yo soy el jefe tradicional. Dijo: no, 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 no. Terminaron en malas palabras y empezaron a matarse, ¿no? Empezaron a matarse de uno y otro lado, en Colombia y en Venezuela. Pero los nuevos, los de Iván Márquez, habían perdido tiempo frente al señor Gentil Duarte, que ya había avanzado mucho. Y no estamos hablando del ELN todavía, estamos hablando solo de las FARC. Llega un momento en el cual Iván Márquez, que es el gran amigo del chavismo, Miraflores, le dice: mira, chico, este señor tiene montado un poderío muy grande, nosotros necesitamos eso. Y
y empiezan los ataques de las fuerzas bolivarianas en contra de las FARC de Gentil Duarte. El primero grande que se vio fue el de septiembre del año pasado, en el Nula, acuérdese usted, que le mataron 4 militares y ellos, los militares, no hicieron nada, porque ahí dice que estaba Gentil Duarte. Perdieron 4 hombres, no sé qué armamento, y desplazaron la célula de Gentil Duarte. Esto fue denunciado oficialmente por el fiscal general de la República de Colombia. Antes de eso, el fiscal había dicho: Gentil Duarte está posicionado en la victoria, Estado Apure de Venezuela. Lo dijo públicamente. Se da el ataque de la fuerza bolivariana al Nula, desplazan de ahí a Gentil Duarte. Sin embargo, usted va a ver ahora quiénes mandan en el Nula, cuál fue su relevo, y son las FARC de Iván Márquez y el ELN, que tienen dividido el territorio. Y después hubo otro combate por Puerto Ayacucho. Ahí dieron de baja a un hombre también de Gentil Duarte. Y después viene lo de la Victoria. ¿Qué es lo de la Victoria? Lo desplazaron abajo del Nula hacia el sur, hacia la Victoria, que eso ya estaba denunciado. Se fortaleció en la Victoria porque tiene suficiente dinero, tiene conquistada toda la gente que recibe red de inteligencia. Viene la fuerza militar, no lo encuentra, y vienen esta serie de emboscadas y de combates pequeños entre las fuerzas que ya le ha costado la vida como a 4 hombres de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, y no más. Ya hay quejas de torturas, desapariciones, asesinatos. Ha obligado a un desplazamiento ya de 5 personas al otro lado de Apure, Arauca, Arauquita, a Saravena, inclusive a Tame. Ha llegado venezolanos con graves problemas, no se saben quiénes son, no tienen identidad, hay que darles cobijo, hay que darles comida, y eso es una región rica en petróleo y pobre en recursos, aunque suene contradictorio. Entonces, eso ha generado una turbulencia seria de tipo humanitario, principalmente de esa franja fronteriza, pero muy peligrosa en los aspectos militares. Se nota a través de los videos que me envían la frustración de los militares venezolanos. Uno ve un video de un MP, de un carro con una ametralladora que creo que es .50 disparando, pero al mismo tiempo el video deja ver al lado una mesa servida con comida y un tipo caminando tranquilo al frente del tanque. Entonces uno dice: ¿a qué juega esta vaina? ¿A qué están jugando? ¿Están en guerra o qué? ¿O están desahogando tensión disparando el arma? No tiene sentido. Bueno, los que conocemos la situación de combate, en realidad dices: esto no tiene, ¿esto qué es? Eso es lo que lo lleva a uno a pensar: esto es peligroso, esto puede tomar cualquier curso, cualquier cosa puede suceder. Esa es la situación que yo analizo ahí, Napoleón, y ya si a eso le agregamos especulaciones de tipo geopolítico, geoestratégico y demás, pues ya la situación se disuelve un poquito. Esas minucias que yo le narro a usted ahí de la frontera, de los duarteños, y el Estado protegiendo a los narcotalios, y el ELN que por sus lados está haciendo lo suyo también. Lo cierto del caso es que el Apure tiene más de 70 detectadas, 70 pistas clandestinas por donde sale la cocaína que produce Colombia desde Venezuela hacia el Caribe. Y en sana lógica, lo que hay ahí no es una pelea por la patria. Ahí lo que hay es una pelea por un recurso ilegal que se llama narcotráfico y minería ilegal, tráfico de personas, tráfico de combustible, todo lo que usted quiera. Es una frontera en esa parte totalmente sin ley ni Dios, sin ley ni Dios. Y eso ha sido propiciado por el propio gobierno de Venezuela. Y no lo digo con antipatía, no, los hechos lo demuestran. Mire el caso de alias Garganta. Mató 4 guardias, 4 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana, hirió a 10 en el año 18 y está libre. Lo capturaron y se lo llevaron para Fuerte Tiuna y ahora está libre. Y lo único que se hizo fue legitimar la banda que él operaba, que era del ELN, por el estado Amazonas, cerca ya
las masacres de Tumeremo en el 14 y en el 18 a cargo del ELN, en el Arco Minero. Entonces el problema o la situación que uno analiza no es, pues va más allá del aspecto meramente militar. Y por eso le digo, lo que está sucediendo en Arauquita es libre. Las declaraciones de los comandantes militares son libreteadas, esto es lo que hay que decir, o realmente es espontáneo. Cuando usted ve lo que dice Vladimir, no, Padrino, cuando usted ve lo que dice Remigio Ceballos, cuando usted ve lo que dice el gobernador del Apure, que es un coronel, cuando usted ve lo que dice el general de la zona estratégica de los Llanos, cuando usted ve, todos tienen la misma línea de pronunciamiento, entonces dice, esto está libreteado. Y si esto está libreteado, ¿qué es lo que están buscando? Porque es que una cosa es decir en Miraflores, nos están invadiendo los colombianos, y otra cosa es decir eso mismo ahí en la frontera, frente al río Arauca, con 4 botes de infantería de marina de lado y lado, y unidades de fuerzas especiales al lado y lado del río. No es lo mismo. Pero ¿por qué usted nos pone en duda, que no creo que la tenga, qué es lo que están buscando después que los Castro han intentado desde el mismo 1959, ¿no?, apoderarse de los países latinoamericanos, en especial de Venezuela, pero ahora en especial de Colombia, por citarse? Yo creo que lo que están buscando es apoderarse de estos países, ¿no?, para hacer dictaduras, ¿no?, que ellos llaman comunistas o como las quieren llamar socialistas o lo que sea. Supongo que es exactamente eso, pero pienso que a lo mejor Estados Unidos no lo encuentra así o no le parece que pueda lograrse, y en el peor de los casos, si no se pueden apoderar ya oficialmente de Colombia y Venezuela, pues dividir el territorio. O sea, no serían los primeros países que desaparecen, ¿no?, en la historia. Ahí está Yugoslavia, por ejemplo. Claro, son otras razones raciales, lo que usted quiera. Bueno, sí, son otras, pero el interés es el mismo. El narcotráfico, tanto que hablan del capitalismo, si los que se apasionan por el dinero, se enloquecen, asesinan, hacen cualquier cosa abiertamente, ¿no?, son ellos. No son los capitalistas, son todos estos llamados socialistas, revolucionarios, comunistas. Napoleón, lo que pasa es que para un analista como yo, siempre la duda y el escepticismo sobre lo que parece evidente es un factor clave. Y usted lo sabe como periodista, ¿no? En mi tierra, creo que en Venezuela también dicen, de eso tan bueno no dan tanto. Cuando las cosas son tan evidentes y tan claras, hay que decir, cuando las cosas marchan, en táctica militar se dice, cuando su eje de marcha avanza sin problemas es porque va para un problema o lo están emboscando. Pilas, cuando las cosas son tan buenas, ¿qué hay aquí? Mire, para mí es claro, eso sí, que lo que estamos viendo ahí es un intento de desestabilización en Colombia con miras a las elecciones del año entrante. La izquierda ha venido recuperando terreno en el continente americano, latinoamericano. Mire usted México, mire Argentina, mire Bolivia, mire Ecuador, mire los problemas que usted mencionó de Brasil. Mire Chile. Perdón, le faltó su patria. Mire Colombia con Petro. Allá vamos, ya voy. La joya de la corona se llama Colombia, Napoleón. La joya es el único país que ha resistido durante más de 60 años un asedio y ataque permanente de la extrema izquierda con hasta 7 grupos armados. Y ha sido el Ejército Nacional de Colombia el único que ha enfrentado y ha sido el muro de contención de esos terroristas. Ante esa situación, y si usted ve las conclusiones del Foro de Sao Paulo, que están legitimadas en la red, en su propio website, usted se dará cuenta que ellos tienen como objetivo buscar desestabilizar la región y de manera particular a Colombia. No en vano, de Colombia se han expulsado espías rusos.
Usted lo debe haber leído por ahí. Espías cubanos, espías venezolanos en Colombia. Esa es una prueba, no absoluta y total, pero sí muy diciente, del proceso de desestabilización que se está proponiendo en Colombia, para aplicar la misma técnica que vienen aplicando hace 100 años. Desestabilice, cree terror y miedo y ofrezca una solución. Ahí está Petro. Petro, que es identificado como chavista, como ex miembro de una banda narcoterrorista del M-19, que fue el que originó el holocausto del Palacio de Justicia, como un individuo corrupto que recibe dinero en una bolsa debajo de una mesa y cuenta ambiciosamente los billetes mientras es filmado en secreto. Esa es la persona que dicen algunas encuestas que es la que lidera la intención de voto. Entonces, si usted une esos elementos, dice, Colombia es el objetivo, se busca desestabilizar Colombia. Y ahí aparece, entonces, ¿cómo ponemos en ese mapa en qué parte cala la pieza de lo que está sucediendo en la Victoria, en el Ripial? ¿Cómo cuadra dentro de ese panorama general propuesto por el Foro de Sao Paulo y en ejecución por el Grupo de Puebla? Déjenme decirle esto. Qué interesante que en el Grupo de Puebla, uno de sus voceros principales es un expresidente colombiano, el expresidente Samper. Quiere que le recuerde que el expresidente Samper fue elegido con dinero del narcotráfico. Sí, bueno, eso fue un escándalo. Bueno, pero hay más. Otro de los grandes interesados en el Grupo de Puebla, que habla mucho en el Grupo de Puebla, es el expresidente Correa. Me permite decirle que en el 2007 el expresidente Correa recibió millones de dólares de parte de las narcofarc. Entonces ya tenemos dos. ¿Quién es el candidato con mayor probable opción de ganar en Ecuador? Araúz, el delfín de Correa. Y acaban de neutralizar un muchacho bandido del ELN en cuyo computador encontraron que había aportado una cuota inicial de $80,000 a la campaña de Araúz. Y el ELN está dedicado al narcotráfico. Aquí no vengan a decir que la teología de la liberación es puro narcotráfico. Entonces uno dice narcotráfico y corrupción, Lula, Kirchner, corrupción. Dice uno, ¿qué está pasando aquí? El crimen organizado transnacional está cooptando el poder político en la región a través de personajes que se dicen de izquierda. Entonces, eso aplicado a lo que está sucediendo en la frontera y a la eventualidad de que Colombia, que es la joya de la corona, tiene elecciones el año entrante, bueno, ahí están las cartas sobre la mesa. Usted puede ver una cosa, yo puedo ver otra, pero a mí lo que me huele, lo que me dicen esos indicios, es que ese es el objetivo de todo lo que está sucediendo. Ahora, ya que tocó el tema del narcotráfico y la ideología, hoy en día a estas alturas, cuando ya los propios izquierdistas, no los viejos izquierdistas que creyeron en una época, en una utopía que en teoría resultaba maravillosa y en la práctica era absolutamente absurda y antinatural, ¿okay? Porque si no, no existirían, por ejemplo, los eventos deportivos, ¿no? La lucha tampoco, la lucha libre, el béisbol no existiría, ¿no? ¿Quién es el mejor? ¿No? Y si todos fuéramos grandes beisbolistas o grandes futbolistas de primera, si todos fuéramos Pelé o Maradona, entonces ya no habría competencia porque todos, nadie ganaría, todos eran una maravilla. ¿Cómo se llama? Yo meto un gol y usted mete el siguiente, usted mete un gol, yo meto el otro, entonces, porque todos somos una maravilla. No somos iguales, no somos por fortuna iguales. Eso es diferente ¿cómo se llama? A que haya una gran diferencia económica, ¿no? En la sociedad. Eso es muy diferente. Pero que ya saben que fue un fracaso los gobiernos que se decían comunistas, y lo demuestra la desaparición de la Unión Soviética, lo demuestra la propia China, que desde el punto de vista económico es de capitalismo salvaje.
tanto que critican a los Estados Unidos. Bueno, el capitalismo de Estados Unidos no es tan malo y no es peor que el chino. Ahí está Cuba, ¿no? Que se convirtieron los Castros en los chulos internacionales. Yo creo que van a pasar a la historia, ¿no? Como los grandes chulos del siglo XX, porque chulearon, para empezar, a los rusos, a los venezolanos, a cuanto pudieron chulear. Y de eso vivían, de chulear. Ok. Hoy en día, tal y como están las cosas, viendo los negocios y cómo arriesgan su vida y matan gente y secuestran, ya no por ideología, sino que estamos viendo que es por el narcotráfico. Para los disidentes de la FARC, para los ELN, ¿qué es más importante? ¿El narcotráfico o la ideología? El narcotráfico. Pero eso está súper comprobado. Hombre. Es que, como decía en un principio, no, había que meter la droga en los Estados Unidos, porque eso lo escuché yo, ¿no? La droga en Estados Unidos, porque ese es el enemigo, ¿no? Y hay que, ¿cómo se llama? Ablandarlo, hay que hacerlo más débil, ¿ok? O, como decían después, no, es que estamos secuestrando gente porque necesitamos dinero para comprar las armas. Así es. Ahora, cuando se meten de frente en el narcotráfico, ¿qué es hoy en día más importante? ¿O es que siempre el capital fue más importante que la ideología para los comunistas y para todos estos grupos? Napoleón, esta es mi opinión al respecto. La moral revolucionaria aceptó desde el principio que el narcotráfico era bueno y necesario por dos razones principales. La primera, porque, vale, los que se meten a la nariz la cocaína y los que fuman la marihuana son los gringos. De que se debiliten así. Y le citaban a uno el ejemplo de Vietnam y todo lo demás. Entonces, era una herramienta en contra del enemigo. Y segundo, nos da recursos para sostener la revolución. Y nos salimos de esa tragedia del secuestro y la extorsión que nos generan tanta antipatía social. Esa fue la moral revolucionaria desde el principio. Y se les olvidó una cosa: el poder corruptor de esos recursos ilimitados sin control que desbocan los instintos básicos y la ambición humana. Las raíces políticas e ideológicas marxistas, leninistas y comunistas han sido corroídas por el narcotráfico. Ese ideal del nuevo hombre latinoamericano de la guerrilla, un tipo discreto, dedicado a la revolución, magro, pobre en su vestir, pobre y paupérrimo en su comer, dedicado a la revolución, no existe. Y los mandos medios que usted ve de estas bandas como el ELN y la FARC son unos barrigones llenos de cadenas que mandan a traer jóvenes siliconadas de las ciudades que les gustan los caballos, que beben bien. Y eso es lo que estamos viendo. Y eso es narcotráfico, eso es poder de dinero. Además, hemos hablado con muchos de ellos y dice, ¿quién se va a querer meter a manejar un país tan complicado como Colombia? Hombre, si yo estoy aquí bien, yo manejo esta zona, yo recibo dinero, yo tengo la mujer que quiera, el carro que quiera, el que me ponga problemas lo mando a matar, yo soy el amo. Han cambiado esa ambición ideológica e ideal de convertir a un país a un socialismo y la han cambiado por la cruda realidad cotidiana que les da el narcotráfico, que no solo les da su buena botella de brandy, su muchacha siliconada, su cadena de oro, su caballo de paso, sino que les trae a ese nivel de ambición y desafuero de los instintos básicos humanos, les da gran problemas de conflictividad. Y esa es la conflictividad. Entonces, es verdad, lograron que en Wall Street se drogaran, pero Wall Street no desapareció ni perdió poder por eso. En cambio, ellos con su narcotráfico, ¿no? Sí se fastidiaron, sí se jodieron porque cambiaron toda su ideología y además están peleando entre ellos. Claro, y no solo eso,
sino que Napoleón, es que lo que pasa es que eso ya es otra dimensión de la problemática que estamos viviendo. El crimen organizado transnacional, que no solamente es narcotráfico, ¿no? Muchas otras cosas, no maneja los países, pero coopta el poder de los países. Los coopta. Hasta el punto que lleva a presidentes como el del Perú a suicidarse. Mire, Odebrecht, lo que significa Odebrecht para el poder político de los países de América Latina. Y el narcotráfico va por ahí. Y se lo digo en Colombia, primer productor mundial de cocaína. Por primera vez se ha tenido en la pandemia, de acuerdo a Europol y el Centro de Observación de Drogas, un consumo histórico de cocaína en Europa, en medio de la pandemia. Y la demanda de cocaína está al alza en Australia, el sur del Pacífico y demás. ¿Dónde, qué tú crees que sale esa cocaína? De aquí. ¿Por dónde sale? Más del 70% por el Pacífico y el resto por Venezuela. Ahora, y el resto por Venezuela. Ahora, uno siempre sabe y conoce de dirigentes latinoamericanos y algunos europeos acusados de estar metidos o estar financiados por el narcotráfico. Inclusive hay un, no sé si se llama ayudante político, estas cosas que tienen los políticos para que le organicen las campañas, para dirigir las campañas y vender a los líderes como si fueran un producto, como si fuera Coca-Cola o Pepsi-Cola, ¿no? Un producto de consumo masivo, sí, que han sido acusados de estar metidos y trabajar para el narcotráfico. Yo vengo a usted, que es candidato, veo que puede ser un buen candidato, yo tengo un cierto nombre y entonces vengo y le digo, mire, yo soy fulanito de tal y puedo conseguirle tanta cantidad de dólares para su campaña. Esos dólares me los da, ¿no?, el narcotráfico. Y ya sabe de quién estoy hablando y ya sabe que es de bandas mexicanas, de una de las principales bandas mexicanas. Ok. Hay presidentes como el actual de Honduras, cuyo hermano no solamente está enjuiciado, sino que él está metido en el juicio. Y ahí se mencionó varias veces a esa cosa política al que le... Jefe de campaña. La campaña y demás. Es decir, pero no se habla de gente sumamente importante que tiene que estar metida en la distribución de la droga en los Estados Unidos. Porque la droga se distribuye también como la Coca-Cola o la Pepsi-Cola, solo que la Coca-Cola y la Pepsi-Cola son legales y los consigues en todas partes y es lógico y es un negocio legal, pero la droga no. ¿Cómo es que la droga en Estados Unidos la puedes conseguir en todas partes? Así es. Napoleón, claro que usted me cambió el rumbo que habíamos trazado en este vuelo, pero es un tema muy interesante. Vamos a irnos a salir de Arauquita, el Ripial, la Victoria y todo eso, y lo que hay es la gran hipocresía sobre un fenómeno connatural al ser humano que es el consumo de drogas. Eso ha existido, existe y existirá. La prohibición dispara el deseo de tener eso que se prohíbe. Y la gran hipocresía está patente en las estadísticas de las Naciones Unidas sobre drogas, que nos dicen que el 75, el 80% de las ganancias del narcotráfico y de todas las sustancias ilícitas se queda en los países consumidores. Entonces, Europa y Estados Unidos, por poner dos ejemplos principales, se quedan con el rato bueno que pasan los ciudadanos que esnifean cocaína y se quedan con el 80% del negocio. ¿Con qué nos quedamos nosotros que producimos eso? Con el 25% del negocio. El mal nombre, narcotraficantes todos, y los muertos. Porque aquí no matamos. Esa es la cruda realidad. Y entonces los europeos y los americanos nos dicen, hay que fumigar, pero
acuérdese usted que hasta el alcalde, cuando empezó este escándalo, ¿se acuerda del alcalde de Washington, Marion Barry? ¿Se acuerda? Que lo cogieron en secreto, sí, esnifiando cocaína. Decía, decía, vale, pero si el alcalde de Washington es el que dice que hay que acabar con el narcotráfico. ¿Qué hacemos? Le voy a contar esto, Napoleón. Cuando yo era subteniente en La Guajira, en el año 77, como comandante de un escuadrón de caballería en la frontera, allá en ese desierto, me tocó pelear. La guerra mía en ese entonces fue contra la marihuana. Yo me acuerdo mucho, la marihuana. Llegaban aviones DC-3 de los Estados Unidos en ese desierto a aterrizar, a cargar bultos de marihuana. La Colombian Gold, me acuerdo mucho que era muy apetecida. Y la misión mía por un tiempo era cazar esos aviones y bueno, cantidad de tareas. Eso parecía una odisea. Pero entonces yo miro como 40, 50 años después. En esa guerra murió gente. Nos mataron miembros de la fuerza pública. Se dieron de baja narcotraficantes. Hoy en día yo salgo aquí a la esquina de Medellín, de mi barrio, en el parque, y ahí hay dos muchachos fumando marihuana sin que nadie los moleste. Y la marihuana está casi legalizada en los Estados Unidos. Entonces yo miro para atrás y digo, ¿valió la pena esto? Y me acuerdo de la guerra del opio, y me acuerdo de la guerra del tabaco, y me acuerdo de la guerra del alcohol, la prohibición, cuántos colgaron, cuántos mataron, cuántos. Y hoy en día tú sales, te fumas el cigarrillo que tú quieres, te tomas 2 tragos de aguardiente, nadie te dice nada. Yo me tomo 4 tazas de café al día, soy cafeinómano, y entonces eso lo lleva a uno a una crisis moral frente a esa situación del consumo de drogas que desde la más remota antigüedad se viene haciendo. Y ya cuando uno sale del campo moral sobre el terreno pragmático se da cuenta por qué organizaciones marxistas, leninistas como las FARC, el ELN y otros han sucumbido frente a las reales tentaciones del narcotráfico y se han convertido en bandas narcotraficantes. Que argumenten, que digan, que quieren, eso no se los cree nadie. Y cómo el poder político en América Latina ha venido paulatinamente cayendo en poder del crimen organizado transnacional. Usted citó a Honduras, no olvide a Bukele en El Salvador. Ahí acaban de denunciar cómo su jefe de campaña tiene estrechos vínculos con las FARC, lavando dinero del narcotráfico. Y aquí tenemos en Venezuela células, en toda América Latina, células de Hezbollah, terrorismo islámico radical. Y por aquí andan haciendo 2 cosas: inteligencia, para ver si hay que golpear dónde, norteamericanos y judíos, y lavando dinero del narcotráfico. Alá los proteja. Pero están haciendo lo que hacen las FARC. Vaya a la triple frontera. ¿Qué hacen en la triple frontera? Al Qaeda, Hezbollah, las FARC, el ELN, primer comando de la capital del Brasil, lavar dinero del narcotráfico. Entonces es una desacralización total de esas ideologías que en un momento se quisieron convertir en religión. Bueno, ese es el análisis que yo hago. Necesariamente no tiene que ser así. Habrá otra gente que dice, sí, yo peleo por la revolución y yo quiero que toda la gente de mi pueblo coma bien, y lo que tú dices, yo quiero que todos seamos como gallinas en gallinero, todos en su jaulita dedicados a comer y a poner huevos, y que nadie opine y nadie diga nada. Pero la evidencia es otra, lo que tú decías. Sí. Ahora, cuando uno ve a la hija de Chávez gastando millones de dólares en una cuenta en Miami, dice, no, esto no es revolución, esto es revolución. Bueno. Aprovechando de que usted está aquí con nosotros, es consultor internacional de seguridad y defensa, y antes de finalizar, quisiera saber cómo analiza usted con lo que está sucediendo en Venezuela y si la lucha por restituir la democracia, ¿no?, es realmente factible en un tiempo más o menos cercano, o la lucha está siendo equivocada. ¿Cómo ve usted el futuro del narcorrégimen de Maduro y compañía? ¿Cómo lo analiza según la información que tiene? Hombre, Napoleón,
Mi especialidad es seguridad y defensa y usted me está metiendo en el terreno político. Es muy complicado, muy complicado. Yo le diría, en el caso de Colombia, mi gran temor, y abarca los aspectos de seguridad y defensa político, es que se reinicie un ciclo de violencia mucho más cruda que en el pasado, mucho más violenta, por los antecedentes históricos, por la situación que uno percibe en el país. En el caso de Venezuela, yo soy de los que creo que únicamente, un impulso externo de fuerza puede cambiar el curso del régimen. Todos dicen, no, se va a caer, es la hiperinflación más grande del mundo, la gente, hay 5 millones saliendo de Venezuela, la gente se muere de hambre, no tiene, unos escenarios realmente dramáticos. Y a menos que dentro de las fuerzas militares, porque es que el régimen ahí se mantiene sobre sus militares, a menos que haya dentro de las fuerzas militares venezolanas alguien con conciencia realmente patriótica. Es ridículo ver que el escudo del ejército de Venezuela diga forjador de naciones cuando han destruido su propio país. Yo no entiendo que un general no vea a su gente, venezolanos, emigrando de su país. Mira, ok, pero ese impulso de una fuerza externa es posible. En las condiciones actuales, no. A menos que Venezuela se convierta definitivamente, pues ya está, pero que se convierta definitivamente en una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es insoportable para la institucionalidad de seguridad de los Estados Unidos que un país tan cercano a ellos como Venezuela realmente sea una amenaza a su seguridad. ¿Y qué resulta? Que en Venezuela están sus principales rivales, como lo declara su estrategia de seguridad nacional, ¿no? Dice, mis principales rivales son China, ahí está en Venezuela. Rusia, ahí está en Venezuela. Irán, ahí está en Venezuela. Corea del Norte, por ahí merodea. Turquía, ahí están todos en Venezuela. ¿Pero qué? El caso, por ejemplo, el anuncio del presidente Duque sobre la eventual compra de misiles tierra-tierra de Venezuela a Irán prendió todas las alarmas en los Estados Unidos. A ver, hermanos de todas partes, es verdad, es cierto, porque eso ya es una amenaza seria y directa. Son misiles tierra-aire para agredir con alcance estos Saab 3, 2.000, 3.000 kilómetros pueden llegar. Eso ya es una amenaza directa. Y eso ya exigiría no del gobierno en sí de los Estados Unidos, sino de su aparato de seguridad, una respuesta inmediata. Otros hemos discutido mucho. Lo de Arauca, lo de la Victoria puede ser el inicio de una perturbación que lleve a los Estados Unidos a decir, voy a intervenir. No creo. Venezuela tiene con qué, pero no tiene con quién. Ahí lo está demostrando. No tiene con quién. El viejo escenario, la vieja hipótesis de conflicto de tanques venezolanos rompiendo la línea fronteriza por Paraguachón hacia La Guajira, eso no funciona. Hay que ver la situación en que están los tanques. ¿Cómo será? Pues no sé si usted sabe, pero en Venezuela existe la campaña de que adopte un tanque. ¿Se ha oído esa campaña? Increíble. No lo había escuchado. Hombre, claro. Y ahí salió el alcalde de no sé dónde diciendo, aquí estamos en la campaña, ya adoptamos un tanque para limpiarlo. ¿Ha visto las fotos de los tanques que supuestamente, o de tanques no, carros blindados que fueron atacados con las bombas de las FARC, donde mataron 2 suboficiales? ¿Los ha visto? Sí. Ajá. Detalle la cantidad de óxido en los rines de las ruedas y en las tapas de las escotillas. Para un militar, para un oficial de caballería como yo, eso es inaceptable. Que un vehículo tenga esos niveles de óxido en esas partes. Entonces uno dice, chico, esto está mal. Un carro blindado operacional no puede tener ese óxido que yo estoy viendo en las escotillas, en los rines de la... No lo puede tener. Pero Entonces, y en caso contrario de que el gobierno colombiano, en vista de que sus enemigos armados, ¿no?
hacen sus acciones en Colombia y se refugian en Venezuela, es decir, la FARC, el ELN, etcétera. Eso no es un aliciente para pedir inclusive a la Organización de Estados Americanos una intervención armada. Dos cosas, Napoleón. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Fíjese usted que hace menos de un mes el gobierno colombiano bombardeó un campamento de Gentil Duarte. Ahí no perdimos ningún hombre y neutralizamos 11 de ellos. Aquí sabemos, porque llevamos 60 años, primero. Y segundo, totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que este es el momento, en vista de esa situación que hemos tratado de describir aquí, que se pida una intervención internacional, unos observadores de las Naciones Unidas, unos observadores de la OEA en la frontera para evitar que eso escale, para evitar que eso se salga de las manos. Si es una estrategia a largo plazo del gobierno venezolano para crear un conflicto, de pronto unir espíritu nacional venezolano, que lo creo pues que usted sabe que más del 90% de los venezolanos no quieren los que están manejando ahí, entonces yo veo poco probable eso, o para generar una turbulencia o algo así, habría que tener unos observadores que previnieran. Yo sé a ciencia cierta que Colombia no tiene ninguna intención ofensiva o agresiva para el territorio venezolano. Y tampoco podemos ir más allá de nuestras fronteras cuando estamos persiguiendo a los narcoterroristas de la FARC y el ELN. Uribe lo hizo con Ecuador, que fue cuando se consiguió justamente esa computadora donde había pruebas más que suficientes de la complicidad. Napoleón, Uribe es 1 en 1.000.000. Ese es el único hombre que ha tenido el valor y el coraje de generar un causus belli, como es violar la soberanía de un país vecino y bombardear un campamento de terroristas. Aplicó la doctrina de la defensa preventiva, muy utilizada por Israel, pero le comento que nadie más tiene ese coraje. Y además, Ecuador es diferente a Venezuela. Las condiciones son diferentes. De modo que el caso de ejemplo, el ejemplo de Uribe no nos sirve como ejemplo a repetir en el caso de Colombia. Y si no, mire a Duque. Él jamás intentaría hacer algo. Y de ahí para atrás ninguno. Uribe es excepcional en ese aspecto. Bueno, y no, muchos otros. Entonces, la doctrina militar colombiana nunca ha sido ofensiva. Siempre ha sido, es y seguirá siendo defensiva. Entre otras cosas, Napoleón, Colombia no tiene tanques. Venezuela tiene 200, más o menos. Colombia no tiene misiles. Venezuela tiene misiles. Colombia no tiene aviones estratégicos, tácticos, los que tiene ya hay que cambiarlos. Está en la discusión de dónde saca plata para cambiarlos. Bueno, Venezuela tiene los mejores aviones de combate estratégicos del mundo, los Sukhoi. Para no hablar de de los submarinos, de las corbetas misileras y de todo. Sí, ok, todo eso es verdad, pero lo fundamental es lo siguiente. Colombia tiene un ejército acostumbrado por décadas a la lucha, ¿no?, armada. Así es. Venezuela, el ejército venezolano está totalmente desintegrado con todo eso que usted está diciendo, no sé si buena parte o gran parte, o por lo menos una parte en el último estado, como usted ha hablado, inclusive como ejemplo de los tanques. Y que ya en los años 70, cuando hubo estos trabajos que hacen los militares de guerra, de a ver si hay una guerra y supuestamente era con Colombia, debe ser cuando los líos limítrofes. Acuérdese de la corbeta Caldas. Cuando Calvas y demás. Ahí supuestamente, y en esa época, Colombia ganaba la guerra. La guerra la ganaba Colombia según esos ejercicios militares. Eso se llama el análisis del poder relativo de combate, técnicamente. Pero yo quisiera redondearle esa idea con lo siguiente. Hoy en día decimos de una manera un poco simplista, pero muy significativa. Venezuela tiene con qué, pero no tiene con quién. Colombia tiene con quién, pero no tiene con qué. Ahí está, pues. Ok. Bueno, de verdad, que bien interesante. Muchísimas gracias por habernos dado todo este espacio. Vuelvo a repetir, estamos conversando con John Marulanda, que es coronel, es presidente de ACORE, la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares
en retiro, es consultor internacional de seguridad y defensa, y su más reciente trabajo escrito, ¿no?, que tiene bastante y que le gusta escribir y muy bien, se llama Fracaso en la Victoria. Y mucha gente se debe haber preguntado, bueno, pero Napoleón lo presentó y habló del fracaso en la victoria, pero no se aclaró quién fracasó en la victoria. ¿Lo quiere aclarar, por favor? No, no se da por establecido el fracaso, se habla de un fracaso en general, en la eventualidad que lo de la victoria pase más allá de hacer una simple confrontación entre el ejército, entre las fuerzas militares venezolanas y estas cuadrillas narcotraficantes de Gentil Duarte, de las FARC, y trascienda más allá de la frontera y Dios no quiera termina en un incidente fronterizo binacional. Ese sí sería el fracaso. Muchísimas gracias. Napoleón, un gusto. Muchas gracias. Cuando quiera, ya sabe que estamos a la orden para escucharlo, ¿sí? Usted me llama, usted me llama. O usted me llama también a mí. Ok, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego.